Presentar pantalla. Bien, ya les di las claves de la clase anterior sobre la semana, sobre las preguntas de la semana 8 de la semana anterior, ¿no? Así que no les debo nada. Me dispongo a compartir pantalla. ¿Está grabando? Si no, sí está grabando. Dígame, por favor, si se ve mi pantalla. ¿Todo bien? Ya para extenderla y comenzar la clase. Sí, se ¿Todo ve, bien? profe. Sí, profe. Listo, gracias, gracias. Bien, entonces, manos a la obra. Ética, de la voz griega ethos, que hace referencia a la costumbre o al carácter. Es la disciplina filosófica que estudia todos los problemas relacionados con la moral. Moral, de la palabra mores, que también significa costumbre. Mores es una palabra latina, ¿no? Del latín, que también significa costumbre, carácter. La ética como disciplina filosófica aborda distintos problemas filosóficos en base a la moral. Por ejemplo, problemas del tipo ¿en qué se fundamenta la moral? ¿No? ¿Cómo hay que actuar? ¿Por qué un acto bueno es bueno? ¿Hay diferencia entre moral y moralidad? ¿Cuáles son las características de la persona moral? Entre otras, ¿no? Entre otras. Vamos a ver vamos a dilucidar algunos de estas cuestiones, ¿no? Y vamos a debatir luego, ¿no? Junto con los filósofos, eh, qué es, en qué se fundamenta la moral, ¿no? Bien, bien. Distingamos moral y moralidad. Se entiende por moral al conjunto de normas que nos indican cómo debemos actuar dentro de un contexto y sociedad determinada para ser considerados personas de bien, personas probas. La moral, ¿no? Determina entonces las normas, mientras que la moral es determinada por las acciones que los seres humanos, que nosotros o la sociedad practica. Por lo tanto, es la moralidad la que define, ¿no? El comportamiento de las personas y de una sociedad. En términos genéricos y muy simples, la moral dicta las normas de cómo debemos comportarnos. La moralidad es la manifestación en conjunto de nuestro comportamiento. ¿Okay? La moral nos enseña a ser solidarios, pero si somos egoístas, esa es nuestra moralidad, ¿no? La del egoísmo. Entonces, la moralidad puede coincidir con la moral, como que no. ¿Qué es una persona moral? Es aquella que ejerce acciones morales. Una acción moral es una acción que puede ser juzgada como correcta o incorrecta, justa o injusta, buena o mala. Por eso es que las características de la persona moral es aquella que, no una persona moral, es aquella que tiene conciencia moral, tiene libertad moral y tiene responsabilidad moral. Hablamos de una persona que tiene conciencia moral porque sabe lo que se debe, lo que no se debe hacer dentro de una circunstancia o contexto determinado. Es decir, entiende, ¿no? Que ciertas acciones son probas, ¿no? O no lo son en una circunstancia. La característica de la libertad moral, por el contrario, implica la voluntad de la persona de hacer o de dejar de hacer, de decir o de dejar de decir, ¿no? Ejerce por libertad sus propias acciones en cumplimiento o incumplimiento de las normas que conoce conscientemente.
Y la responsabilidad moral implica el aceptar las consecuencias de nuestras acciones, asumir, ¿no?, los pros y los contras de lo que por libre voluntad hemos decidido hacer o dejar de hacer. La persona moral, en virtud de estas características que la definen, puede ser entendida de dos maneras: como aquella que actúa correctamente o como aquella que actúa incorrectamente. En este último caso, ¿no?, la persona que actúa incorrectamente, suele definírsele como la persona inmoral, ¿no? La persona que actúa correctamente es aquella que conoce las normas y actúa conforme a las normas. Es aquella que sabe que mentir está mal y por lo tanto no miente. Es aquella que sabe que debe ayudar a los demás y por lo tanto ayuda, ¿no? Es aquella que sabe que debe ser honesta y justa y por lo tanto es honesta y justa. O sea, por libre voluntad decide seguir las normas morales. Pero la persona moralmente incorrecta es aquella que también conoce las normas, pero por libre voluntad decide transgredirlas, ¿no? Aquella que sabe que mentir está mal, pero decide mentir por alguna razón. Aquella que sabe que ser solidario está bien, pero que por alguna razón decide no ser solidaria, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a esa persona se le suele llamar teóricamente persona inmoral. Lo contrario de la persona moral es la persona amoral. Si la persona moral es la que tiene moral, por decirlo así, ¿no?, es decir, tiene conciencia y libertad y responsabilidad, la persona moral es aquella que no tiene moral, porque o desconoce la moral, o si la conoce, no tiene libertad para poder ejercerla porque de repente está amenazada o coaccionada, ¿no?, y por ende no tiene responsabilidad de sus actos. La persona amoral desconoce las normas y sus acciones no conllevan responsabilidad. Un niño de 1 año, 2 años, que no sabe que no debe miccionar en las calles y sin embargo micciona, no se le achaca ninguna responsabilidad debido a que es un niño, carece de conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Un orate que vemos en la calle de repente desnudo, lanzando improperios, no se le achaca responsabilidad justamente debido a su alteración mental, ¿no? Esas personas son personas amorales, ejercen acciones amorales. ¿Sí? Espero haya quedado claro en la medida de lo posible. Espero que sí. Claro que siempre hay pues detalles, ¿no? Que podría hacer solucionarse o dar respuesta con un mayor estudio o detenimiento de las circunstancias. Pero aquí no estamos viendo circunstancia alguna, simplemente estamos definiendo. Bien, hasta aquí, antes de abordar las teorías éticas, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro, todo bien? Voy a tomar mi café. Seguimos entonces, seguimos. Las teorías éticas, ¿no?, son un conjunto de respuestas a ciertas problemáticas. La problemática que vamos a ver el día de hoy es el del fundamento de la moral, la misma que se circunscribe en esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace que una acción buena sea buena? ¿No? ¿Qué hace que una acción buena lo sea? La identificación de las acciones buenas en virtud de las costumbres en las que estamos inscritos, ¿no?, no es difícil.
Podemos identificar cuando una acción es buena, por ejemplo, viendo a una persona que ayuda a algún anciano a cruzar la pista. Podemos identificar que una acción es buena, correcta, proba, ejemplar, cuando un joven, ¿no? En su momento de ocio, coge un libro y se pone a leer, se educa, ¿no? Podemos considerar que es una acción es buena cuando vemos que alguien le da el asiento a una persona minusválida en el carro, ¿no? Cuando una persona es solidaria y respeta al otro, etcétera. No, mira, no hay problema, al parecer, dentro del ámbito de la costumbre y de la tradición, identificar las acciones buenas. El problema no es ese. El problema es por qué esas acciones son buenas. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace que esas acciones sean acciones buenas y por ende dignas de ejemplo y de repetición? Ahí está el problema. Vamos a ver tres teorías éticas: la ética de la virtud, la ética del deber y la ética utilitarista. No son las únicas respuestas en torno a este problema, pero digamos que son aquellas que nos van a permitir, eh, dando una visión histórica, ¿no? Dar una respuesta a este problema. Digo visión histórica porque la ética de la virtud fue desarrollada en la antigüedad, la ética del deber en la modernidad y la ética utilitarista en nuestra época contemporánea. Ética de la virtud, desarrollada por Aristóteles. El principio del cual parte Aristóteles, es decir, la premisa es que toda acción humana tiende siempre hacia los fines, hacia la obtención de objetivos, ¿no? Por eso es que la ética de Aristóteles es, suele decirse, una ética de fines, toda acción humana. Tú te levantaste temprano, fue una acción. Prendiste tu computadora, desayunaste, fueron acciones. Buscaste el curso que te iba a tocar, son acciones. ¿Con qué fin? ¿No? Con el fin de tener tu clase. Es más, te levantaste temprano con el fin de tener tu clase aquí en la pre, ¿no? Prendiste la computadora con el fin de aprender el curso y el tema que te tocaba. Pero ¿cuál es el fin de querer aprender? Tener conocimientos para que puedas resolver tu examen. ¿Y cuál es el objetivo de resolver un buen examen? Ingresar a la universidad. ¿Y cuál es el fin de ingresar a la universidad? ¿No? Ser universitario, adquirir conocimientos más elevados y profundos, ¿no? Para una carrera que tú has elegido. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Egresar, terminar la universidad. ¿Y cuál es el fin de egresar y terminar? Sacar tu título para que puedas, ¿no? Competir con otros y buscar trabajo. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Conseguir el trabajo. ¿Y cuál es el fin de conseguir? Y así podemos seguir. Pero como comprenderás, la búsqueda de fines no se puede ir hasta el infinito. Hay un tope, dice Aristóteles. Porque siempre hay un fin de fines, el fin máximo. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque queremos ser felices. Eso es lo que nos dice Aristóteles. Hacemos todo eso porque queremos alcanzar la felicidad. Aquí acá ese otro problema. ¿Qué es la felicidad? ¿No? La felicidad no es el dinero, dice Aristóteles, no es conseguir dinero, porque el dinero es un medio, no un fin. Y la felicidad es un fin. No es, ¿no? La fama o la honra, ¿no? Porque eso es momentáneo. Y tampoco es el placer, porque hasta los animales sienten placer. Y el hombre es más que un animal, y es más, nos identificamos de modo distinto a los demás animales. Entonces, no es la fama o la honra, no es el dinero, no es la adquisición de bienes materiales, ¿no? No es el placer. ¿Qué es entonces la felicidad? El término que usa Aristóteles es eudemonía.
tranquilidad, sosiego, contemplación. Por eso también se dice que la ética de Aristóteles es una ética eudaimónica o una ética de la felicidad. La felicidad se le entiende como un estado autártico, autónomo, un estado perfecto, pleno, un estado de excelencia, ¿no? Porque el ser feliz bajo estos conceptos implica el no depender ni de nada ni de nadie, el ser autónomo plenamente, ¿no? Si nosotros hacemos todo lo que hacemos con tal de obtener fines para ser felices, una de las razones de nuestra felicidad es de que quisiéramos no depender de otros, ¿no? Ser autónomos en la medida de lo posible, en la medida humanamente posible. Ser perfectos en lo que somos y en lo que hacemos, porque eso nos causaría satisfacción, sin errores en la medida humanamente posible. Ser excelentes, por lo tanto. Perfección plena, autonomía o autarquía plena, excelencia plena son características de Dios, de la divinidad. En ese sentido, Dios es el ser que ha alcanzado ya esa felicidad. Dios, por lo tanto, es un ser autártico, autónomo, es un ser perfecto, pleno, no le falta nada. Justamente en eso radica su perfección. Es un ser, ¿no?, excelente o es excelencia. Por eso es que este Dios que define Aristóteles es un Dios que no puede manifestar emociones ni sentimientos, ni deseos. No puede ser entonces un Dios que deseó crear, ¿no? Porque si deseó algo, es porque le faltaba algo y por eso lo creó. Porque el deseo es el sentimiento de falta de algo que quiere ser copado. Si yo deseo una bicicleta es porque no tengo una bicicleta, ¿no? Si yo deseo tomar agua es porque me falta algo, porque tengo sed, ¿no? Los deseos son la manifestación de una falta. Dios, por lo tanto, no puede tener deseos, porque Dios no tiene faltas, no tiene vacíos, porque Dios es pleno y perfecto. En ese sentido, es absurdo, diría Aristóteles, pensar que Dios ha creado el mundo, porque Dios no tiene por qué haber tenido el deseo de crear o el deseo de que los hombres lo adoren. Es absurdo ese, diría Aristóteles. Porque Dios es pensamiento que se piensa a sí mismo, decía Aristóteles. Así lo define. Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo, porque lo perfecto solo puede pensar en lo perfecto. Lo perfecto no puede dirigirse hacia lo imperfecto, porque si no, si se dirige hacia lo imperfecto, entonces ya no sería perfecto. ¿Ok? Porque lo imperfecto ya habría sido superado. Es más, Dios jamás fue imperfecto, siempre fue perfecto por su eternidad, ¿no? Dios es autosuficiente, justamente porque es autártico, autónomo. Dios es autosuficiente y no necesita, ni necesitó, ni necesitará del sentimiento de amor de otros. Por eso Dios no exige que lo amen ni que lo adoren. No necesita de eso, justamente por su grado de excelencia plena. Aristóteles no conoció el cristianismo, pero hay una alta posibilidad para suponer de que Aristóteles haya sido reacio con la idea que se tiene del Dios cristiano, ¿no? Un Dios que te castiga si no lo adoras, un Dios que te castiga si no lo obedeces.
¿no? Un Dios que se dirige a los hombres, a esos seres inferiores, ¿no? A esos seres imperfectos, ¿no? Dios la perfección, ¿no? No sería el pensamiento que se piensa a sí mismo, sino piensa en el hombre, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Que ha tenido que crear algo, ¿no? Para Aristóteles, eso no puede ser Dios, ¿no? Ese Dios mostraría defectos, ¿no? Y peor si su creación es imperfecta por todos los errores y pecados que comete, ¿no? La idea que tiene Aristóteles de Dios es una idea totalmente abstracta de Dios, no es un Dios personal, ¿no? ¿No? Es una idea totalmente teórica de Dios, ¿no? Que manifestaría, ¿no? Teóricamente estas características, ¿no? Autarquía, perfección y excelencia. Ahora, nosotros, seres humanos, en virtud de que realizamos acciones humanas y que queremos la obtención de fines, queremos, en la medida de lo posible, ¿no? Emular la autarquía en la medida de lo posible, en la medida humanamente posible, emular la perfección, acercarnos a esa excelencia. Sabemos que no lo vamos a lograr nunca porque si no seríamos dioses, ¿no? Pero en la medida humanamente posible, tratar de hacerlo, ¿no? ¿Cómo? A partir de lo que Aristóteles llama virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son aquellas cualidades que logramos adquirir o desarrollar con el fin de lograr una relativa medida de autarquía, de perfección y de excelencia. Una relativa medida, humanamente posible, ¿no? ¿Qué es la virtud del cuchillo? Decía Aristóteles. La virtud del cuchillo es cortar bien. ¿Qué es la virtud del ojo? Decía Aristóteles. Mirar bien. ¿Cuál es la virtud del ser humano entonces? ¿No? Lograr actuar conforme a su capacidad máxima, que lo distingue de entre otros seres, y esa capacidad es la razón. A partir de la paulatina adquisición de las virtudes que el hombre en su diario accionar irá adquiriendo, o va a pretender ir adquiriendo, Aristóteles entonces nos habla de dos tipos de virtudes, ¿no? Las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas son aquellas cualidades, ¿no?, que el hombre adquiere con el fin de controlar la parte emocional de su ser, la parte instintiva de su ser, la parte sentimental de su ser, lo que Aristóteles llamaba parte irracional, ¿no? Porque recuerda que el hombre es un animal racional y como animal que es, se deja llevar muchas veces, tiene impulsos instintivos, emocionales, pero también es un ser racional, lo que significa que tiene que controlar esto. Adquiriendo el control, irá adquiriendo entonces virtudes. Y esta adquisición se da por costumbre, por hábito, por reiteración. Las virtudes éticas son aquellas cualidades que evitan que el hombre actúe, ¿no?, conforme a los extremos. Un extremo por defecto, carencia, y un extremo por exceso, abundancia. Eso significa que no caer en el defecto, pero tampoco caer en el exceso, sino mantener un justo medio en nuestras acciones, ¿no? Esto se hace por el hábito, por la costumbre, a partir de la racionalidad, obviamente, que permite controlar la parte irracional del alma. Ejemplos de virtudes éticas. La fortaleza, ¿no? La fortaleza, la fortaleza, ¿no?, es el justo medio entre el extremo, ¿no? Fortaleza o valentía, ¿no? El extremo que implica la osadía, ¿no? Y el defecto, que es la cobardía.
Un cobarde no me sirve porque teme a cada rato, no sirve a la sociedad, no se sirve ni siquiera a sí mismo porque teme a cada rato, teme de todo, no quiere enfrentarse a nada. Un osado se enfrenta a todo sin medir las consecuencias, a todo, ¿no? El valiente o el fuerte de espíritu se mide, se controla, ni muy cobarde ni muy atrevido. La fortaleza o valentía, por lo tanto, es una virtud. La otra virtud, por ejemplo, es la generosidad. El que ayuda, el generoso, ¿no? También es el justo medio entre el extremo, aquel que ayuda siempre, constantemente, da todo a tal punto de quedarse sin nada. Ese es el pródigo, ¿no? Pero también es el justo medio entre el defecto, es aquel que es egoísta, no ayuda para nada a nadie. Y también tenemos a la templanza o atemperanza, aquel que tiene una actitud recatada frente a la adversidad, frente a lo que le sucede. Es el justo medio entre el exceso, aquel pues, que se emociona, ¿no? Que llora, ¿no? Que derrama lágrimas frente a momentos tristes, o aquel que se exalza de alegría, grita de emoción, no mantiene la cordura frente a momentos muy felices, ¿no? Pero también es el justo medio, el atemperado, entre aquel que es apático, ¿no? Le causa ante momentos de tristeza o ante momentos de felicidad, este hombre no muestra ningún sentimiento, apático, pleno, cara de planta, ¿no? Corazón duro. El atemperado está en el justo medio. Y así, ¿no? La puntualidad, la veracidad, entre otros, son virtudes éticas que se adquieren, repito, por costumbre. Nadie es generoso porque le enseñan a hacerlo, ¿no? Uno es generoso porque practica hacerlo. Y así con todas las demás. Y así el hombre paulatinamente en sus acciones va logrando o acercándose a eso que se llama felicidad. Pero también tenemos las virtudes dianoéticas, aquellas que se corresponden con la parte racional del alma y que se adquieren por la educación. Entre ellas son dos, dice Aristóteles: la prudencia, aquella virtud que permite dotar a la razón para que ésta mande a comportarse de modo adecuado, ¿no? De modo idóneo, sensato, frente a una circunstancia o situación. Y la sabiduría, que también es una virtud, ¿no? Que hace que el hombre logre y contemple la verdad o las verdades absolutas, o universales o trascendentes. Bien, bien, ¿no? Entonces, esta es la ética de la virtud de Aristóteles. Espero que haya quedado claro, ¿no? Vayamos a la otra teoría. La ética del deber. Fue desarrollada por Immanuel Kant. Estamos en el siglo XVIII, modernidad, ilustración. Para Kant, ¿no? El principio o la premisa, digamos, ¿no? Que él toma como referencia es esta, ¿no? Las acciones buenas son buenas si provienen de la buena voluntad. ¿Y qué es la buena voluntad? Es aquella que obra por el deber. Si yo actúo por el deber de actuar, sin mirar consecuencias ulteriores, sin mirar beneficios, ¿no? Entonces, he actuado por deber. Es el deber el que impulsa la buena voluntad y la acción que se sigue de ella, ¿no? Las acciones buenas lo son por la buena voluntad. Ahora,
Kant nos habla de los imperativos. Los imperativos son órdenes morales, ¿no? Hablamos de dos tipos de imperativos: los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos, ¿no? Un imperativo hipotético o una orden hipotética es un mandato, ¿no?, que insta a la persona a actuar de determinada manera, ¿no?, frente a cierta circunstancia. Y por eso, en tanto que es una cierta circunstancia, es particular y contingente. Y claro, si es una cierta circunstancia, es porque mira o está condicionada, mira algún beneficio ulterior o está condicionado por la adquisición de ese beneficio ulterior. Los imperativos categóricos buscan la obtención de fines al margen de la acción. Por eso es que fundan, ¿no?, la moral heterónoma, aquella que se origina fuera de la propia conciencia humana, aquella que se origina en la religión, en la sociedad, en la tradición, en el hábito, en la costumbre. Por eso la ética del deber de Kant es una crítica a la ética de Aristóteles. Porque la ética de Aristóteles es una ética de fines. Hago lo que hago porque quiero ser feliz, ¿no? Entonces, ¿no?, si yo ayudo a una persona, a una anciana, por ejemplo, a cruzar la pista, no lo hago por la anciana misma, sino lo hago porque en última instancia quiero ser feliz. Eso es Aristóteles, ¿no? Si estudio, no lo hago por el estudio mismo, sino lo hago porque en última instancia quiero ser feliz. Kant dice, si actuamos de ese modo, entonces nuestras acciones no son buenas, pues, ¿no? Parece que mi acción es buena si ayudo a una anciana a cruzar la pista, pero si la ayudo porque en última instancia quiero ser feliz, entonces mi acción no es buena, pues, porque estoy mirando un fin ulterior, porque en el fondo no estoy pensando en la anciana, sino estoy pensando en mí, porque mi acción no está no está guiada por la buena voluntad, porque mi acción finalmente no es buena, porque no lo hago en el cumplimiento del deber de ayudar, sino lo hago porque quiero ser feliz. Y todo eso, pues, nos enseña aquello que está fuera de nuestra conciencia. Por ejemplo, sé bueno porque así irás al cielo. Eso es una moral heterónoma, ¿no? Entonces soy bueno, ayudo a las personas porque en última instancia quiero ir al cielo. Enseñar, como enseñan algunas iglesias, dice Kant, ¿no?, de que la única manera de que el ser humano alcance el cielo es actuando conforme los mandatos divinos. Entonces los seres humanos van a actuar conforme los mandatos divinos solo porque quieren ir al cielo. No lo hacen en el cumplimiento del deber, no lo hacen por la otra persona, no siempre por ellos. Un egoísmo termina siendo, pues, una especie de egoísmo oculto, ¿no?, subrepticio. Por eso, para Kant, el cumplimiento de los imperativos hipotéticos no determinan las acciones buenas. Son el cumplimiento de los imperativos categóricos las que sí lo determinan. Los imperativos categóricos son órdenes morales que instan a la persona a actuar de modo universal, es decir, sin detenerse en las particularidades, de modo necesario, es decir, así se debe actuar siempre, sin mirar condiciones, y por eso son incondicionados, sin condición alguna. Actuar por el deber de actuar simplemente. Por eso es que no buscan fines u objetivos, sino tan solo el propio acto bueno debe ser considerado como bueno, sin mediar circunstancias. Este imperativo categórico funda la moral autónoma del sujeto, aquella que se origina en la propia conciencia humana.
Veo que una anciana está por cruzar la pista y no puede, entonces pienso de que yo debo ayudarla, ¿no? Mi conciencia me insta a reflexionar y decir si la ayudo o no la ayudo, pero yo decido ayudarla porque es un ser humano como yo y tiene dignidad. Y debo ayudarla. Me siento en la obligación y me coacciono a ayudarla, ¿no? Y eso ya es un imperativo categórico. Ayuda, siempre ayuda. Ni siquiera porque sea una anciana, podría ser un niño o cualquier otra persona. Siempre ayuda, siempre sé solidario. Pero eso yo lo digo hacia mí mismo. No tengo por qué esperar que otros me digan. Porque si espero que otros me digan, entonces eso es moral heterónoma. Autónoma es del propio sujeto, que llega a la conclusión de un acto moral por reflexión, ¿no? Estudio, atiendo la clase, no porque si estudio voy a aprobar un examen, no, estudio porque estudiar está bien, porque tengo el deber de nutrirme en conocimientos, no para lograr aspirar a aprobar un examen, ¿no? Porque las acciones deben valer por sí mismas y no por lo que buscan, ¿no? Los imperativos categóricos, ¿no? Determinan pues la buena voluntad, ¿no? Las acciones son, ante la pregunta, ¿por qué una acción buena es buena? Kant respondería, es buena por la buena voluntad. Es buena porque está cumpliendo imperativos categóricos. Es buena porque son acciones incondicionadas, ¿no? Los imperativos categóricos se manifiesta de modo general en 3 fórmulas, dice Kant. Actúa de tal modo que la máxima de tu acción se convierte en una ley para todos. Si yo actúo de esa manera ayudando a la persona sin condición alguna, entonces elevo mi acto a una ley universal con el fin de que todas las personas también actúen del mismo modo, de modo incondicionado. La otra ley, la otra fórmula, perdón, dice actúa de tal modo que siempre uses a las personas como un fin y nunca como un medio, ¿no? Las personas a quien yo voy a ayudar, por ejemplo, deben ser siempre tenidas como fines. O sea, a la persona la ayudo porque es una persona, ¿no? No porque me va a dar dinero luego de ayudarla, no porque yo me sentiré bien luego de ayudarla, ¿no? No porque la sociedad va a hablar de mí luego de ayudarla, no, sino porque la persona vale en sí misma. Y finalmente actúa siempre como si fueras súbdito y legislador al mismo tiempo. Al margen de las circunstancias, actúa siempre del mismo modo, así estés en la parte más alta del escalafón social, así estés en la parte más baja del mismo escalafón social. Todas estas fórmulas, Kant luego va a decir que se reducen a una sola, a esta. Bien. La otra ética es la ética utilitarista, desarrollada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Para estos autores, la ética kantiana puede ser muy coherente, pero es impracticable. ¿Cómo determinar que una acción es buena si finalmente está marcada por el imperativo categórico que funda una moral autónoma, una moral mía? ¿Y cómo sé entonces que realmente tu acción estará seguida de un imperativo, sigue un imperativo categórico, ¿no? Y que es autónoma, es producto de tu reflexión? ¿Cómo sé? No lo podré saber nunca.
porque es autónoma, pues, íntima, tuya, ¿no? Entonces, jamás podré usar la moral de Kant para enseñar a las personas a ser buenas personas, porque finalmente es una cuestión autónoma. Y la moral tiene que ser práctica, es una filosofía práctica que debe servir, en todo caso, debe buscar servir. Y la de Kant, muy coherente, todo lo que quieras, pero no busca servir. No puede servir. Frente a ello, la ética utilitarista de Jeremy Bentham y John Stuart Mill se levanta y parte de un principio muy distinto. El principio de estos autores es un principio naturalista, que dice que todos los seres de la naturaleza buscan maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. Todos los seres de la naturaleza buscan las situaciones de placer en mayor o menor medida y rechazan las situaciones de sufrimiento y perturbación en mayor o menor medida. El hombre es un ser de la naturaleza y por lo tanto también busca ese placer, al cual lo relaciona con un beneficio o utilidad, y rechaza el sufrimiento o la perturbación, al cual lo relaciona con aquello que no le causa beneficio ni utilidad, sino perjuicio. Aquello que le causa beneficio lo considerará lo bueno, y aquello que le causa padecimiento o sufrimiento lo considerará lo malo. Ahí es cuando el hombre determina su moral. Lo bueno, entonces, será aquello que debe hacer, que debe buscar. Lo malo será entonces aquello que no deberá hacer. Tú, estudiante, si estás aquí atendiendo, ¿no?, la clase y leyendo, ¿no?, e informándote y aprendiendo, consideras que lo que estás haciendo está bien y por eso lo estás haciendo, porque así adquieres cosas buenas para ti, ¿no? Pero pensemos en el ladrón. ¿Por qué el ladrón roba? Roba porque quiere dinero, porque considera que el dinero le hará un bien para él y por eso roba. Tú consideras que está bien estudiar, ¿no? Y el ladrón considerará que estará bien robar. Tú estudiar porque adquieres conocimiento, el ladrón robar porque adquiere dinero. La pregunta sería entonces, ¿qué determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿No? Porque el ladrón pues considera que está bien lo que hace y por eso lo hace, ¿no? Pero la pregunta entonces, ¿por qué huye luego de robar? Bueno, aquí aparece la respuesta del utilitarismo. El bien moral se determina cuando este bien moral se entiende como aquello que conlleva el mayor beneficio a la mayoría de las personas y el menor perjuicio a la minoría de las personas. Eso es el bien moral, no el bien individual, ¿no? El bien individual es el estudio que te permite adquirir conocimientos. El bien individual es el robo que le permite al ladrón adquirir dinero. Pero nosotros no nos podemos mover por el bien individual. Nosotros nos movemos por el bien moral, por aquello que debemos o no debemos hacer. Tu bien individual de estudiar para lograr ser un profesional es un bien que va a beneficiar a la sociedad, porque tú al trabajar y al ser un profesional no solamente lograrás un bien para ti, sino también lograrás un bien para la sociedad. Y por eso estudiar
es algo correcto, es algo bueno, porque beneficia a la mayoría de las personas. No solamente a ti, sino también a la mayoría de las personas. En cambio, el robar beneficia al ratero solamente, pero perjudica a otras personas, ¿no? Perturba a la sociedad. Nos molesta saber que hay gente que roba. Fastidia. Entonces, robar perjudica a uno solo o a un grupo muy pequeño, pero perjudica a los demás, perjudica a la mayoría. Y por eso robar está mal. Y el ladrón lo sabe, por eso es que se va corriendo, ¿no? Porque sabe que lo que está haciendo está mal debido a que perjudica a otros, aunque lo beneficia a él. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué hace que una acción buena sea buena? El utilitarismo responde, una acción es buena cuando esa acción beneficia a la mayoría de las personas. ¿Ok? Bien, son distintas respuestas, ¿no? Frente a la pregunta, ¿qué hace que una acción buena sea buena? Frente a la pregunta sobre el fundamento de la moral. Bien, aquí nos detenemos, ¿no? Aquí nos detenemos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar ya la clase? Creo que nos hemos pasado, ¿no? Está muy bien. Sí, Profesor, entonces, en el caso de que una persona se le pueda considerar apta para saber si está haciendo algo bueno o algo malo, entonces tendría que tener esa conciencia de que está haciendo algo bueno o algo malo. Bueno, claro, ¿no? En las tres teorías, tanto la ética utilitarista, tanto la ética del deber o tanto la ética de la virtud, ¿no? Recuerda que la persona moral, la persona que actúa moralmente, es decir, la persona que actúa, hace acciones buenas o malas, siempre tiene una conciencia moral, ¿no? O sea, siempre sabe si lo que hace, ¿no? O lo que va a hacer está bien o está mal, ¿no? El problema está en definir qué está bien y está mal, ¿no? Pero en virtud de la tradición, ¿no? Sabemos, en cierto modo, qué está bien y qué está mal, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo vivencial. Vivencial, ya no están en el colegio, ¿no? Imagínate que yo en esta clase hable lisuras, ¿no? Y mis lisurotas, que no pienso decirlas, por cierto, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Hay profesores que hacen eso, ¿no? Entonces, algunos dirán, pues, qué mal que el profe hable lisuras, ¿no? Frente a los alumnos, ¿no? ¿No? Eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, el profesor de repente sabe que está mal, pero lo dice, pues no le interesa, ¿no? Entonces, ahí el profesor estaría actuando inmoralmente, ¿no? Inmoralmente. Ahora, claro que eso tiene que ver con las circunstancias también, recuerden, ¿no? En la universidad yo recuerdo había un profesor que hablaba lisura, ¿no? Y decía sus ajos y todo lo demás, ¿no? ¿No? Cuando un alumno de repente no estudiaba o no respondía, ¿no? O cuando simplemente, pues, era eufórico al momento de la clase, ¿no? Y estaba una clase magistral, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pero también lanzaba, pues, sus palabritas por ahí, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros no lo veíamos mal, ¿no? No veíamos que era, bueno, era efusivo el profesor, pues, ¿no? Una de esas palabras bien puestas en un lugar determinado, en un contexto determinado, no suena mal ni siquiera, ¿no? Si no pone énfasis incluso, ¿no? Te pone atento, ¿no? Si por ahí alguien se ha aburrido de la clase y yo digo una lisurota, totalmente seguro que inmediatamente abren los ojos, ¿no? Atienden la clase, ¿no? Claro, y este profesor también seguramente hacía eso, no recuerdo los detalles, ¿no? Veía seguramente que unos estaban así, pues, mirando así, ¿no? Decía un ajo bien puesto y el alumno se sorprendía, ¿no? Y atendía la clase, ¿no? Son también métodos, ojo. Entonces, dentro del contexto no lo veíamos mal, igual estaba bien, nunca lo denunciamos, nada, ¿no? Pero también tiene que ver con el contexto, ¿no? Con el contexto, ¿no? El profesor sabe que una lisura en un mal contexto se ve mal, pero en un contexto como eso se ve, hasta se exige que haya, pues, una de estas palabras, ¿no? Entonces, y seguramente, ¿no?
Porque una lisura en ciertos contextos pone énfasis a una situación que quiere ser remarcada, ¿no? Y a falta de una palabra que permita esa énfasis, ¿no? Entonces, pero siempre con conciencia, ¿no? Sabiendo que puede ser hiriente a ciertos oídos, ¿no? Uno pues se mide, ¿no? y decide ser libre o no de emitir una palabra como esa, ¿no? Doy un ejemplo radical, pero un ejemplo pues real, ¿no? En el colegio yo no recuerdo a ningún profesor que haya dicho una lisura, ¿no? Pero en la universidad sí, ¿no? Y ya pues uno no es cucufato para decir, oh, qué profesor, qué lisuriento. No, se acepta, ¿no? Acepta que en el contexto pues a veces demanda eso, ¿no? A veces, ¿no? Hay otros que sí son muy criados, ¿no? Sí, también hay de todo, ¿no? Hay de todo. Así es. Alexia me dice, ahí se diría que el fin justifica los medios en el caso del profesor Ajos. El fin justifica los medios. Sí, de repente, ¿no? De repente, ¿no? Tú estás en la universidad, ¿no? Y ves que algunos alumnos, pues, los de al fondo, están durmiendo, ¿no? Entonces, en vez de llamar la atención, ¿no? ¿No? Que eso, pues, es casi infantil, ¿no? Estar diciéndole, oye, atiéndeme, ¿no? Es casi infantil, ¿no? El profesor, pues, da un ajo bien dado, ¿no? En el contexto en el contexto de la clase, me refiero, ¿no? ¿No? En el contexto de la clase, sin necesidad de hacerle mención al alumno que está durmiendo, ¿no? En el contexto de la clase, ¿no? ¿No? Caramba, entonces Aristóteles dijo tal cosa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Estoy imaginando, ¿no? Ese caramba, que en realidad es un ajo, despierta al alumno, ¿no? ¿Qué pasó, no? Lo mantiene más vivo, ¿no? ¿No? Y a veces el alumno, yo he notado, pues, ¿no? Está esperando que el profesor diga otra lisura, ¿no? Y en la espera está atendiendo la clase. Bueno, son métodos, ¿no? Son métodos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Sin necesidad de que suene vulgar, ¿no? Ya la vulgaridad, ya eso sí es, es rechazable, ¿no? Sin necesidad de que suene vulgar. Bueno, me detengo aquí, ¿no? Me detengo aquí, ya vemos las claves de esta semana, la próxima semana, y aquí pues me despido, voy a almorzar, ustedes también vayan a almorzar, detengo la grabación.